igual ayer también, el martes también la habíamos grabado, pero cualquier cosa después me preguntan si hay alguna parte que quedó sin grabar. Bien, repito esto del código genético. El desafío a nivel de investigación era poder determinar cómo esta molécula tan pequeña y que además no era tan compleja, podía determinar todos los caracteres del cuerpo humano. Entonces ahí se descubrió el código genético que está dado por 3 bases nitrogenadas, o sea, 3 peldaños de esta escalera van a determinar cada aminoácido de cada una de las proteínas que hay en el cuerpo. O sea, esto como código es la molécula que estaría guardando la información que codifica todas las proteínas del organismo. El ARN dijimos que está formado por una sola cadena, y hay 3 ARN distintos por la función que cumplen. Uno es mensajero, porque ahora vamos a ver por qué es mensajero, otro es transferencial, y el otro finalmente es el ARN ribosómico, ¿sí? Que sería el que da el toque final a la proteína que está formando. El ADN tiene que multiplicarse, un poco lo que vimos hoy cuando se producía la mitosis, que decimos, bueno, tienen que dividirse los cromosomas, pero yo tengo que tratar que cada cromosoma se vaya con su ADN completo, porque si no la célula no está completa y la información genética está relacionada con la función que va a cumplir esa célula. ¿Cómo se logra esa multiplicación de cromosomas idénticos? Justamente con la duplicación del ADN, o sea, el ADN se abre, la cadena de ADN se abre, y cuando se abre se empiezan a pegar, esas moléculas pequeñitas que habíamos visto al principio, se empiezan a pegar y van a formar 2 cadenas de ADN iguales. Eso se llama duplicación. Es la copia exacta de 2 cadenas hijas a partir de una cadena de ADN madre. Es decir, cuando termina este proceso hay 2 cadenas de ADN iguales. Cada una se va a distribuir en una célula distinta y va a dar lugar a 2 células hijas con la misma información genética. El código genético es esto que yo les decía por triplete. Entonces, ¿cómo hago para saber el triplete? Por ejemplo, tengo un triplete que está formado por uracilo, citosina y adenina, ¿sí? Hago la triple, como si fuera un juego, hago la triple entrada, y ¿qué me dice? Que el aminoácido es serina. Fíjense, este cuadro lo que expresa es las distintas combinaciones posibles que hay entre de 3 bases nitrogenadas, la primera, la segunda y la tercera base. Cuando uno hace la triple entrada, obtiene el aminoácido que se va a unir para formar la proteína. Es decir, que el código genético está relacionado justamente con la secuencia de bases del ADN. Entonces, ¿qué pasa en una codificación, digamos, en el proceso en el cual a través del código genético se sintetiza una proteína? La cadena de ADN se desenrolla, y a partir de cuando se desarma la cadena de ADN, el ARN se van a empezar a unir nucleótidos para formar el ARN mensajero. O sea, se va a formar en función de cómo es el ADN. La lectura se tiene que hacer en forma correcta por complementariedad de bases, eso lo hace la célula, y se va a formar el ARN mensajero. Entonces, ese proceso por el cual el ARN lee al ADN, porque el ADN no sale del núcleo, se llama transcripción. Entonces, el ARN mensajero se desprende del ADN, sale del núcleo y va hasta el ribosoma. ¿Qué pasa cuando va pasando por el ribosoma? El ARN transferencial va a alcanzar
va a traer el aminoácido que tiene que unir para formar la proteína. O sea, el ARN transferencial lee al ARN mensajero y dice, ah, bueno, está bien, acá va este aminoácido. Y así empieza a formar uno por uno los aminoácidos hasta terminar con toda la proteína. El ARN ribosómico es el que termina con el ensamblaje final de esa proteína. Es decir, todo ese proceso en el cual el ADN es leído hasta formar la proteína es lo que se llama traducción del mensaje genético para formar, sintetizar cada una y todas las proteínas del organismo. Lo vemos en dibujitos. Acá tienen la cadena de ADN que ya se está desarrollando en el núcleo. Ahí están agregándose los tripletes de ARN para leerla. O sea, esto que está acá es un ARN que se está formando a partir de la complementariedad de bases. O sea, acá tengo el ADN que está abierto. Se abrió para permitir que el ARN alcance las bases complementarias y se vaya formando la cadena de ARN mensajero. Una vez que se formó el ARN mensajero, que ya lleva el mensaje genético, ya lleva el código, sale de la célula, sale del núcleo, a través de la membrana nuclear, y se dirige al ribosoma, que es la organela donde se sintetizan las proteínas. En el ribosoma va pasando ese ARN mensajero, ¿ven? Va pasando como si fuera un trencito. Entonces, cada uno de esos tripletes es leído por el ARN transferencial y trae el aminoácido que corresponde. De esa manera, cada 3 bases, cada 3 va acercando un aminoácido y va formando la proteína completa, hasta que llega un aminoácido que se llama el aminoácido stop y la cadena ya está terminada. Bien. Ese ADN que uno ve como una doble escalera helicoidal, quienes propusieron el modelo para entender cómo actuaba el código genético, en realidad microscópicamente se ve así. Es una cadena muy larga, tiene más de 1 metro, y nosotros tenemos varias, o sea, piensen que tenemos una en cada cromosoma, y tiene un ancho de 23 nanómetros, que es 1000 millones de veces más chiquito que el metro. Entonces, justamente, el desafío a nivel de investigación fue tratar de entender la relación que había entre esa molécula de ADN y la posibilidad de codificar cada uno de los aminoácidos de las proteínas que había en el organismo. Tengamos en cuenta que ese código, vuelvo a repetir, se logra a través de triplete de bases, es decir, cada 3 bases hay un mensaje que indica qué aminoácido se tiene que unir para formar la proteína. Entonces, digamos, no solamente, digamos, todo ese estudio de poder entender cómo era el ADN, cómo funcionaba, cómo se lograba el código genético, digamos, se pudo ir avanzando en la medida que tecnológicamente pudieron visualizarse con mayor precisión, o sea, los adelantos técnicos fueron los que permitieron ir estudiando la estructura del ADN, la estructura de las proteínas y poder ir observando esos mecanismos que estamos explicando. Después el desafío fue tratar de entender cómo era el ADN humano, digamos, qué información había en el ADN humano. Es así que se inicia el proyecto, te había dicho gracias, se inicia el proyecto humano, el proyecto Genoma Humano, que era justamente descifrar el mapa genético de cada uno de los genes que determinan cada una de las características del cuerpo humano. Lógico que en esas características hay muchas partes del gen que no tienen ninguna función, o por lo menos que hasta ahora no se haya podido saber qué función tienen, pero sí se descifró, y así como se hizo el proyecto Genoma Humano, se ha hecho
el mapa genético de distintas especies, algunos de microorganismos, de animales y demás, de vegetales. Por eso todo lo que es cereales transgénicos se pudo hacer a partir de conocer el genoma de cada vegetal y poder aislar los genes que necesitan. O sea, empiezan, no solamente una vez que se conoció un poco el mapa genético, empiezan como a manipular esos genes en función de obtener especies con otras características genéticas. El proyecto Genoma Humano, un proyecto muy costoso, un proyecto que involucró a los países y a distintas oficinas de investigación, y en el 2000 se publicó el borrador del ADN humano, y en el 2003 se anunció la secuencia definitiva del genoma humano. O sea, cualquier persona que quiera puede hacerse un estudio para poder conocer su genoma. Lógico, eso es carísimo. La cuestión de la genética y de determinar, vieron que el estudio de ADN se utiliza para determinar la paternidad. Profe, Sí. perdón, pero hay una compañera que dice que no la admite, Alexia, creo. No está, no me aparece acá. Decirle que intente, salga y vuelva a intentar otra vez porque no la veo. No está para que yo la pueda admitir. ¿Entró a la clase de biología? Bueno, el tema del ADN también para determinar la paternidad y eso tuvo mucho auge con el tema de, ¿se acuerdan cuando la abuela de Plaza de Mayo, inclusive ellas creo que viajaron a Europa, y en Europa ya se estaban haciendo los estudios de ADN, porque hasta ese momento lo único que existía, creo que se podía determinar la herencia familiar, pero era por grupos sanguíneos, pero bueno, ahí ya se estaba estudiando esto de conocer a través del ADN y poder determinar la cuestión genética, por lo menos en un 99% de seguridad. Bueno, y acá hay algunas patologías, algunas desconocidas, otras más nombradas, como el ELA, después cáncer de colon, cáncer de mama, la hemofilia que yo les había mencionado, Alzheimer. Bueno, hay algunas enfermedades acá que son de origen genético, digamos que hay un factor o hay un gen relacionado con estas patologías. Silvia, lo que es para ADN, genoma humano, todas esas cosas, las obras sociales no las cubren, ¿no? No, creo que no. Mira, en un momento, ¿viste cuando se hace el estudio genético? No sé si lo hablamos ayer. ¿Viste cuando se hace la extracción de placenta para hacer estudio genético? No, no lo cubre. Claro, no lo está cubriendo, ¿no? No. No. Ahora, yo tengo una sobrina que está trabajando, que ella hizo la especialidad en genética, está trabajando en Buenos Aires. Le voy a preguntar qué tipo de estudios hacen ellos y si hay alguna obra social que lo cubra. Porque en algunos casos, por ejemplo, está indicado por cuestiones médicas el tema del estudio genético. A veces para determinar una patología, muchas veces es necesaria para determinar una patología, pero bueno, las obras sociales como están ahora, no sé. Claro, yo me tuve que hacer un genotipo, se llama, y de ahí me detectaron que tenía trombofilia. Pero había un gen que como que me lo transmitió mi mamá y mi papá, con más, pero no sé si es igual. Está bien. En su momento sí me cubrió la obra social. ¿Ah, te lo cubrió? Sí, y a mi marido también, nos tuvimos que hacer los dos, y ahí donde me descubrieron que tenía trombofilia. ¿Y dónde se lo hicieron? En Buenos Aires. Pero estaba el gen de la trombofilia, porque que te hagan el genotipo es tu mapa genético, el fenotipo es lo que se manifiesta. Ah,
Sí, en su momento sí, el genotipo me lo cubrió. Ajá, A mí sí, pero a mi marido no, porque tenía otra obra social. ajá. Pero sí, yo te estoy hablando de hace 3 años, pues yo perdí 2 embarazos y después me hicieron eso. Pero me fui a Buenos Aires. Y teóricamente lo pueden haber Con mi tenido hematóloga. tu mamá o tu papá. Claro, sí, eso es lo que me dijo la hematóloga, que Ujú, me lo transmitieron por un gen. ujú. Perfecto, sí, sí, no, creo que las obras Sí. sociales están medias en ese tema, Pero inclusive creo que me parece que el Pero me estudio parece que el que se hace de sangre para, ¿viste? Para ver si está bien el embarazo, eso me parece que no te lo cubre eso. Ajá. Lo que Porque yo pasa en su que el momento de me salía sangre, mucha plata claro, lo que pasa que el de con sangre, el embarazo mío. claro, me parece que miden unas proteínas y hay proteínas que están relacionadas con la posibilidad de patologías genéticas, pero eso es probabilístico, no es seguro. Lo que es seguro es el estudio genético. Lo que es seguro, seguro es el estudio genético. Y después, bueno, por ejemplo, todo lo que es estudio de paternidad y eso creo que tampoco lo cubre. Y después vieron que muchas veces hablan Sí. de algunos casos delictivos y eso que estudian justamente el factor, la cuestión de origen, o sea, para determinarse los culpables y eso, y lo hacen, se llama técnica de ARN combinante. Es una técnica que es la que permite comparar distintos ADN para detectar, por ejemplo, la paternidad o para detectar la persona, porque creo que solamente con una gotita de la saliva, nada, un pelito, simplemente una poquitas células, nada más, un poquito nomás de tejido, ya pueden hacer el estudio genético. Porque en realidad está en todas las células, así que no se necesita una muestra importante para hacerlo genético. Bueno, y les comparto ahora entonces la actividad. Bueno, la ven, ¿no? No, Silvia, no se ve todavía. No, no se ve. No se ve, Silvia. Espero un minutito. No tengo a nadie tratando de ingresar, no sé si alguien más intentó ingresar, pero yo acá no me aparece nadie para admitir. Ahí se está viendo la diapositiva. ¿Ahí la ven? Sí. Bueno. Ya que estamos, le hago una consulta. Sí. En la 3 donde dice seleccionar las respuestas correctas, Sí. la o las, si es falsa, ¿la justificamos? No, solamente tenés que buscar dentro de lo que yo te estoy describiendo cuál es la opción correcta, nada más. Ah, No, bueno. no hace falta justificar. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué conoces sobre un ácido nucleico? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que dijimos? El ácido nucleico es la molécula que forma los genes que están dentro del cromosoma. Los dos ácidos nucleicos que mencionamos, el ADN y el ARN. ¿Qué conoces sobre una célula eucariota? La célula eucariota tiene la particularidad que tiene núcleo, ¿sí? O sea que el material genético, el ADN, está en el núcleo, porque posee membrana nuclear, a diferencia de lo que es la célula procariota, que no tiene núcleo diferenciado. ¿Qué conoces sobre la molécula de ADN? Bueno, que la imagen microscópica les muestra que es una hebra larga, enrollada, y que la estructura química que se pudo descubrir era que era una doble cadena helicoidal formada por ese nucleótido que habíamos mencionado, que tenía fosfato, desoxirribosa y podía tener una de las 4 bases nitrogenadas, timina,
adenina, guanina y citosina. Ya. ¿Qué conoces sobre herencia? Bueno, esto es lo que estuvimos diciendo, el conjunto de caracteres que se manifiestan, determinados por el aporte de la célula sexual masculina y por el aporte de la célula sexual femenina. Después la herencia que tiene que ver con esto que comentábamos recién. El genotipo es lo que está en los genes, fenotipo es lo que se manifiesta, o sea, nosotros podemos tener un gen que, por ejemplo, del par de genes que determinan el color del cabello, puede ser rubio y puede ser moreno, y sin embargo solamente se manifiesta el color moreno. El color rubio no se manifiesta. O sea, el genotipo es lo que tenemos en los genes. El fenotipo es lo que se ve, lo que se manifiesta. Después, bueno, en genética y salud lo mencionamos, relacionado con determinados factores genéticos, algunas patologías con predisposición genética, la posibilidad de diseñar fórmulas farmacéuticas a partir de la ingeniería genética. Bueno, eso más o menos es la relación entre genética y salud. ¿Alguna pregunta sobre la pregunta 1? No, sí, yo lo iba haciendo recién. Bueno. Después dice, explicar basándose en su estructura por qué ésta puede desempeñar su rol biológico. Por ejemplo, ¿por qué el ADN puede portar la información genética? Y eso está en una de las diapositivas, dijimos. Tiene una estructura en la cual permite, por triplete, codificar cada aminoácido de las proteínas del cuerpo humano, ¿sí? O sea, tiene una estructura que además el código genético, si se da de a 3 bases nitrogenadas, es posible el número tal de combinaciones para determinar cada uno de los 20 aminoácidos, porque nosotros, los aminoácidos son 20, y de alguna manera se tiene que combinar esos tripletes para determinar qué aminoácido de los 20 se tiene que unir. Entonces, si la combinación posible hubiera sido de 4, me da menos posibilidades, y si hubiera sido de 2, me da muchísimas más posibilidades. Entonces, inteligentemente, el código genético utiliza 3 bases nitrogenadas. O sea, lo codifica por triplete. Después, en el punto 3, es seleccionar la o las respuestas correctas. O sea, puede haber una o puede haber varios. Entonces, puse procesos que ocurren en la célula para garantizar la reproducción. Metabolismo, cambios hormonales, fecundación, degradación, mitosis y meiosis. En la otra pregunta dice componente que no corresponde al ADN, o sea, uno de esos 4 componentes que están mencionados ahí, el ADN no lo corresponde. ¿Cómo se llama el proceso de formación de nuevas cadenas de ADN para transmitir su propia información? Esto que habíamos dicho, que se formaban cadenas de ADN idénticas, iguales. Bueno, uno de esos 4 que se nombran ahí es la formación de esas 2 cadenas de ADN hijas. Después, ¿cómo se llama el proceso por el cual se lee la cadena de ADN y se forma el ARN mensajero por complementariedad de base? ¿Para qué? Para que el ARN salga de la célula con la información que tiene que llevar al ribosoma. Tienen que también elegir el proceso, que es uno solo. O sea, la segunda consigna, tercera y cuarta, es una sola respuesta correcta. La primera es más de una. Después, en la otra opción puse, no es un sacárido de los ácidos nucleicos. O sea, no, este está... Mami, ¿viste justo ahí de esos perros? Casi
O sea, ustedes lo que tienen que, esta pregunta estaba formulada para que ustedes revisaran. Los azúcares, los sacáridos que hay en los ácidos nucleicos son dos. El ADN tiene la desoxirribosa y el ARN tiene la ribosa, pero esta tuve un error acá, está mal formulada. Después la acomodo. Ah, profe, porque esa lleva componente que no corresponde. Claro, tiene razón. Esta te digo yo, es la del sacárido, esta es la que está La mal. de sacárido, sí. Sí, esta está mal. Después, no es un elemento componente de los ácidos nucleicos estudiados. Si ustedes se fijan en la estructura, van a ver algunos elementos químicos, pero hay uno de estos que no está. ¿Sí? Acá menciona carbono, nitrógeno, oxígeno y yodo, y hay uno que no lo van a encontrar. Si quieren, yo les voy a poner acá al lado, o si no lo anotan ustedes ahora. El carbono se identifica con la letra C. El nitrógeno se identifica con la letra N. El oxígeno con la letra O. Y el yodo con la letra I. O sea, cuando ustedes vean las estructuras que aparecen en las fórmulas, no van a ver la palabra completa, ven los símbolos. C del carbono, N del nitrógeno, O de oxígeno y de yodo. Uno de estos no está. Y después, bueno, ¿cuál es el proceso que modifica la estructura del ADN y puede generar un error genético? Eso hoy no lo mencioné el martes. O sea, tanto por factores ambientales, tanto por medicamentos, por algunas patologías, se puede llegar a producir una modificación del ADN y por lo tanto va a generar un error genético. Esa modificación de la estructura del ADN que puede generar un error genético tiene un nombre. Eso se vio mucho cuando se habló de las consecuencias de los accidentes nucleares, que había radiaciones nucleares en el ambiente. Esa transformación de la molécula de ADN se manifestó por varias generaciones y generaba malformaciones. Bueno, eso tiene un nombre. Y bueno, el punto 4, tienen que fundamentar las siguientes descripciones que corresponden con alguna de las condiciones esenciales de la vida. Por ejemplo, reproducción celular y molecular para reemplazar las partes deterioradas, aumentar el tamaño y número, manteniendo la constancia individual. ¿Sí? Ustedes tienen que fundamentar a qué me estoy refiriendo cuando hablo de esa función biológica tan importante. Membranas para organizar todos los procesos en un ambiente adecuado, síntesis de todas las proteínas del organismo, ahí tienen que explicar dónde se produce y cómo, y formación de un cigoto con 23 pares de cromosomas. O sea, tienen que fundamentar esa descripción que yo les doy. Y la última pregunta es, ¿en qué consiste el proyecto Genoma Humano? ¿Quieren mirarlo? Yo arreglo esto. Ustedes mírenlo y me preguntan si tienen alguna duda. Una consulta, profe. ¿Para cuándo es esto, este trabajo? Para el martes. Bueno. Así lo corregimos. Yo después el martes o el lunes ya les digo quién lo va a exponer. No lo subimos al Classroom. Entonces. No, lo exponen acá y así lo charlamos entre todos, alguna duda que haya tenido, y después voy a darles el tema de formas de administración de medicamentos. Así que bueno, fíjense. Bueno, profe, buenísimo. Esperen que quiero arreglar esto y me toma otro. ¿Está todo en la diapositiva, profe, o tenemos que investigar? Gracias. No, yo lo único que les voy a compartir, otro material. La última clase que hay es la del 20. ¿Cómo? La última clase grabada que hay es la del 20 del 9. Entonces no está. ¿Cómo la de jueves no está? ¿Qué hicimos el jueves?